¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa es Entre Amigos. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Para este tema pues invitamos a dos grandes mujeres. Ellas bueno, tienen una trayectoria pues un poquito amplia en varias cuestiones. Ahorita les vamos a dar un poquito más de detalles sobre esto. Pero quisiera, pues primero, obviamente, presentarlas. Ella se llama Nidia y ella es Ainhoa. Chicas, ¿cómo están? Muy bien, muchas Muy gracias. bien, gracias. Qué bueno. Pues primero que nada quiero agradecer este espacio, el tiempo que nos están brindando para poder realizar esto. Bien. Y bueno, quiero empezar a platicar con ustedes qué es lo que están haciendo ahorita, sus estudios y todo esto. Si nos permiten, podemos empezar contigo. ¿Cuáles son tus estudios? ¿A qué te dedicas? Y todo. Bueno, yo soy ingeniera industrial. Ok. Yo estudié ingeniería y tengo dos especialidades. Tengo una especialidad en mecatrónica y también tengo una especialidad en marketing digital. Muy bien. Estábamos hablando detrás de cámara sobre esto, ¿no? Eso, ajá. Sí. Temas muy interesantes que tal vez después podríamos venir a tocar también, ¿no? Muy bien. Y Ainhoa. Bueno, soy comunicadora de la primera generación de comunicación de la Universidad Panamericana. Okay. Tengo también una experiencia trunca en ingeniería en computación, pero bueno, esa es otra historia. Claro. Tengo una maestría en comunicación organizacional por la misma universidad. Ok, muy bien. ¿Cuántos años tienes? 34. 34. ¿Y tú? 42, no tengo problema por decirlo, casi 43. Ok, bien. Se ven menos de la edad. Bien, el episodio de hoy trata acerca de las chicas trans. Como se darán cuenta, o bueno, si no se habían dado cuenta, la verdad es que es un poquito difícil, pues ellas son chicas trans. Y para entrar en este tema, yo tengo una duda que creo que muchos aquí van a tenerla, y es la definición de transexual y transgénero, ¿no? Creo que cuando yo hablé con ustedes, erróneamente les comenté pues como mujeres transgénero, pero creo que no es lo mismo, ¿no? Entonces no sé si nos pudieran ayudar a darnos un poquito más de definición sobre esto, qué significa uno y qué significa otro. Claro. De hecho es muy fácil. Ok. Primero hay dos términos que hay que entender. El primero es identidad de género y el segundo es un rol de género. Y el primero hace referencia a cuando te ves al espejo, ¿cómo te identificas? Te puedes identificar como hombre, como mujer o dentro del espectro no binario. Es decir, claro, puedo ser gender fluid, puedo ser queer o puedo no tener etiquetas, simplemente puedo ser un unicornio. Como hay distintas identidades de género. Claro. Pero básicamente es cuando me veo al espejo, ¿cómo me identifico? Puede ser el caso de que haya una persona que se le haya identificado con un rol con el género masculino al nacer. Ok. Y cuando se vea al espejo, no vea a un hombre, sino que vea a una mujer. ¿No? Entonces, la definición de transgénero es porque transita en el género. Y aquí lo que vemos es un paso de un lado hacia el otro. Trans, la partícula trans, claro, significa cambio, ¿no? Entonces estás cambiando de un género a otro, pero en la identidad de género. La identidad de género está acá, ¿sale? Así es. Entonces, el segundo término que tenemos que entender es el de rol de género. Rol de género tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el espacio en donde se ejerza. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer en la India que en una comunidad como aislada tal vez de la urbe, que en México, en la Ciudad de México. Se visten distinto las mujeres, claro, actúan distinto, hay distintas culturas, entonces a lo mejor
tenemos las mujeres de África, que para ser más guapas se ponen aros en el cuello, ¿no? Y eso aquí si lo ves, si lo haces en México no es tan femenino, ¿no? El rol de género tiene que ver con la cultura propia y el tiempo en donde se ejerza. No es lo mismo el tiempo de ahorita de México que el tiempo del siglo XX, sí, ¿no? Entonces todo eso es un rol de género. Y hay personas que a pesar de que tienen identidad de género trans, ¿qué significa? Que transitan de un género al otro, pueden no ejercer ese rol de género. Puede ser solo trans en la mente, ¿sabes? Entonces se complica un poco. Sí, no, pero digo, al final de cuentas, hasta donde lo estoy entendiendo, y si no, corrígeme, transgénero, pues como dices, está aquí arriba, ¿no? O sea, en el anterior episodio habíamos sacado entre el episodio una imagen que es la galletita de la sexualidad. Exacto. Que más o menos nuestro invitado anterior nos había explicado que existen varios factores, que uno está en la mente, otro, pues digamos, tanto en lo físico y pues, en los órganos genitales, en todo eso, ¿no? En la sexualidad y varios, que por eso muchos de nosotros, y digo, me incluyo, sinceramente, porque soy un poco ignorante, creo que en esta parte, muchos no conocemos todo eso, ¿no? O sea, siempre decimos que pues la comunidad LGBT, ya le agregaron otra letra, ya hicieron esto, ya hicieron lo otro, pero realmente no nos ponemos a pensar que son muchos factores, tanto pues, mentales como físicos, los que están más allá, ¿no? De eso. Entonces, por eso nosotros no lo estamos comprendiendo. Entonces, el ser transgénero es, tú estás en un cuerpo físico de cierto género, por así decirlo. Más fácil podría ser como que no te identificas con el género, que te pusieron al nacer. Sí, es como la forma más sencilla de entenderlo. Pero aquí solo estábamos hablando de las personas transgénero. Ajá, exactamente. Las personas transexuales, tal vez tú quieras dar una... Bueno, yo la verdad, realmente lo has explicado de una forma muy completa. Creo que yo lo resumo, si se me permite quizás retomar un poquito para explicar un poquito la diferenciación, que no es mucha. Efectivamente, una persona, mujer u hombre con experiencia de vida transgénero o transexual es aquella que no se identifica con el género que le asignan al nacer. Sin embargo, las personas transexuales somos aquellas que decidimos iniciar un tratamiento hormonal o cirugías, ¿no? Entonces, eso es como la parte que nos acerca fisiológicamente más a lo que nosotras sentimos, o los chicos también, que es otro tema, otro caso, claro, de lo que somos, ¿no? Para esto, afortunadamente, y he tenido debates muy fuertes al respecto, porque creo que hay fundamento médico, científico, psiquiátrico y psicológico que respalda precisamente las identidades de las mujeres y de los hombres con experiencia de vida transgénero y transexual, que refieren básicamente lo que más se ha acercado, porque todavía no hay una definición tajante y completa como nada lo hay en la ciencia, que habla de una cuestión al momento de la gestación de la persona, algo sucede hormonalmente dentro del vientre de la madre que produce ciertos cambios al interior, precisamente como bien lo dicen, de la parte cerebral, ¿no? Y obviamente con todo lo que implica, ¿no? Hay como una especie, no lo quiero llamar confusión, pero un proceso, ¿no? Sí, claro. Y la vivencia, la vivencia ese es otro tema, ¿no? Cada persona es un mundo, seas mujer, seas hombre, con experiencia de vida. Reitero, me gusta mucho hacer énfasis en esto, porque realmente creo que como hay mujeres con experiencia de vida cisgénero, también hay mujeres con experiencia de vida transgénero y experiencia de vida transexual, ¿no? Que somos aquellas que hemos llevado, por ejemplo, a cabo una cirugía de confirmación de género. Ok, entonces, por ejemplo, ustedes podría decirse que no llegaron a una edad en la que dijeron, es que yo me identifico de esta manera. O sea, porque, por ejemplo, como un homosexual, ¿no? O sea, ellos hasta cierto punto a lo mejor tuvieron novias, tuvieron una vida hetero, pero llega el momento en el que dicen, es que no estoy cómodo con esto y entonces mi orientación es otra, ¿no? O sea, lo que quiero llegar es que si ustedes
y si se me permite, claro, desde pequeñas, pues pensaban como mujer, pensaban de esa manera, ¿no? Entonces, ya que tuvieron una edad en la que tuvieron a lo mejor un poquito más de uso de razón, pues fue cuando ya empezaron con este tipo de transiciones, ¿no? Quiero pensar que fue de esta manera, ¿no? Sí ocurre, la verdad es que actualmente es más fácil ver infancias trans y ocurre desde temprana edad, realmente como dices la parte cognitiva sucede alrededor de los 2, 3, 4 años cuando empiezas a tener una identidad y te identificas claramente, o sea, sabes que eres, sabes quién eres pues. Claro. Y de hecho no te lo tienen que decir, ¿sabes? Surge. Te gustan ciertas cosas, porque ves que en la cultura, una vez más, que en la cultura las niñas juegan con ciertas cosas y los niños con ciertas cosas, pues entonces pues te va atrayendo lo que la cultura te dice que es lo femenino, que es lo que te pertenece, porque empiezas a tener la identidad y empiezas a interactuar con esa identidad como ser humano con tu medio ambiente. Pero ocurre algo muy chistoso y es muy común. En las sociedades en las que vivimos han evolucionado, pero tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad machista. Claro, por supuesto. Y esta misma sociedad machista, por ejemplo, en el caso de la persona homosexual que comentabas, coerciona de cierta forma las decisiones de la persona. Así seas un niño, pues te das cuenta que, oye, pues si soy amanerado y así, pues me hacen bullying, me molestan, entonces voy a dejar de hacerlo. Y un punto más importante, la familia. La aceptación de la familia es un punto súper importante en el desarrollo del individuo. Si la familia te apoya, te soporta, pues la mamá va a decir, a ver, ¿por qué están haciendo bullying a mi hijo, no? Por supuesto. No, es gay y listo, ¿por qué le tendrían que hacer bullying? Sí. Pero si estamos en una sociedad machista que constantemente vigila y regula ese tipo de comportamientos, pues las personas no lo expresan. Pero ocurre algo súper interesante. Alrededor de los 30 años, cuando ya tienes libertad financiera, cuando ya tienes libertad también de familia, cuando eliges pareja, cuando ya has tenido una experiencia de vida, te das cuenta de que tú eres dueña o dueño o dueñe de tu propia experiencia, de tu propia vida, de tus propias decisiones. Y es muy común que alrededor de los 30 años, al menos en la generación millennial, haya estos destapes. Pero no es que la orientación de género o la identidad sexual se destapen y surjan como de la nada. Ya estaban, ya existían. Sí, claro. Como lo comentó Ainhoa, naciste con ello. Eso es algo que no es modificable, es inmutable, ¿sabes? Hay terapias de reconversión que dicen, no hombre, yo te voy a convertir y te echo agua bendita y electrodos y... No, o sea, es que no funciona, no... O el típico papá de te voy a llevar un burdel, exacto, ¿no? Para que te hagan hombre, ¿no? Y eso. Así de, o sea, las mentalidades tan primitivas, ¿no? Exacto. Y como dices, machistas, sí, al final de cuentas. Eso es machismo. Sí, y al final es lo que vives. Por eso, cuando las personas son libres en la mente, pueden ser libres de su cuerpo. Ok, muy bien, muy interesante esto que nos están comentando. Ahora, volvemos a esta parte de pues el machismo y de la sociedad. No sé si ustedes han vivido pues mucha o algo de discriminación, ¿no? Porque esto pues obviamente hasta hace poco, y digo hace poco, estoy hablando, no sé, a lo mejor 20, 30 años, inclusive menos, pues tanto en lo laboral, en la misma familia, en muchos aspectos, pues no se les acepta, ¿no? Y digo, a lo mejor pues lo estoy hablando de manera errónea porque para empezar, pues no somos quien para decir te acepto, ¿no? O sea, somos seres humanos y todos somos iguales, ¿no? A semejanza y todo, ¿no? Entonces, ¿qué tanta, o bueno, qué tanto se ha transformado esto, al menos aquí en México, el que digan, es que las reconocemos, es que pues en un trabajo te aceptamos como quien eres,
volvemos a lo mismo, muchas veces dicen, ay, no, ¿sabes qué? Es que, híjole, es una persona rara, ¿no? Por eso venía esta definición también, me parece que del término queer, que es alguien raro, ¿no? Alguien que no es de aquí, casi, ¿no? Entonces, la gente desgraciadamente sigue pensando esto y muchas veces pues cierran las puertas, ¿no? A ustedes, si no hay ningún problema, ¿qué tanto les ha tocado esta situación o vivir esto? Bueno, qué bueno que lo mencionas porque creo que lo mejor que podemos hacer como seres humanos, en este caso como mujeres con experiencia de vida transgénero y o transexual, es hablar a partir de la experiencia. Claro. Por lo siguiente, cada cabeza es un mundo, cada mundo es una experiencia y son distintas vivencias. En mi caso, afortunadamente, puedo decir que no he tenido como una discriminación concreta o clara, ¿no? Tanto en el seno familiar fui muy bien recibida. Sí, quizás a mi mamá le costó un poco más de trabajo, pero siendo la persona que era, tan amorosa, me aceptó y digo, me aceptó porque siempre me aceptó y me amó como claro, ¿no? Sí, sí, sí. En el trabajo, bueno, yo tengo 2 proyectos. Uno es un proyecto muy particular de relaciones públicas para un cliente de telecomunicaciones, ¿no? Okay. Una empresa de origen europeo que tiene, pues creo yo, un criterio como un poco distinto a lo que sucede aquí en México, ¿no? Y que a pesar de que tienen en países de Sudamérica oficinas representativas, ¿no? Entonces cuando yo hablo con mi jefe directo, él me dice, mira, te agradezco la confianza, qué bueno que me lo dices, nada más hay que primero resolver estos temas presenciales previo a tu tránsito, porque yo tengo, a los 38 años decidí comenzar por completo mi identidad de género, vivir por completo mi identidad de género, mi transición, más que un tránsito, mi transición. Claro. Pues me dice, sabes que pues, este evento tenemos que todavía, porque yo no he hablado con él, dije, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Claro. A partir de ese momento habla con el cliente, porque es una agencia de relaciones públicas, habla con el cliente y le dice, mira, ningún problema, muchas gracias por la confianza y bienvenida. Entonces, para mí fue sorprendente, ¿no? Claro, sí. Quizás un poquito en la parte, me toca a mí como mujer transexual, ser la primera mujer con este tipo de experiencia en cubrir la fuente automotriz en México. Okay. Entonces, estamos hablando de una industria, un mercado que es predominantemente masculino, claro. Cada vez menos, pero aún sigue siendo predominantemente masculino, y con una fuente automotriz con las mismas características, ¿no? Sin embargo, puedo decir con toda humildad de rigor y con todo agradecimiento que las mujeres cisgénero fueron las que a mí me aceptaron y me abrieron las puertas, ¿no? Okay. Algo que agradezco profundamente. Claro. No así de principio con los hombres, porque voy a platicar este caso, lo he platicado en algunos otros espacios, pero es importante porque manifiesta un poco lo que pasa, ¿no? Cuando yo decido ya vivir mi identidad de género cubriendo para atracción femenina ya, que acabamos de cumplir 5 años, en 2000, creo que fue 18 más o menos, fue en 2016, 17, perdón. Una marca de origen coreano hace una presentación, un lanzamiento de una minivan ante los medios de comunicación y tiene a bien dividir en hombres y mujeres la prueba de mujer. A pesar de que yo ya tenía esta gente en mis redes sociales, a la gente de comunicación y de relaciones públicas, yo ya era abiertamente Ainhoa, ya estaba corregido todo en mis redes sociales, género, sexo, todo, ¿no? Okay. Nombre y la imagen era otra. Claro. Deciden meterme con los hombres. Y un día antes había el de mujeres y después el de hombres. Cuando yo llego y me entero ese mismo día, a 5 minutos de llegar a la prueba de que habían hecho eso, pues casi que entré en shock, ¿no? Porque yo iba súper arreglada, me fui, todavía empezaba, como creo que muchas nos ha tocado en su momento, pues con peluca, porque no tienes el cabello largo, en fin, y es un relajo estar arreglada, ¿no? Okay. Pero súper producida, entonces yo llego y digo, uy, ¿no? ¿Y ahora? Entonces, sorpresas, primeras reacciones, morbo, burla, sorpresa. Y eso hace para mí un shock, casi entro en shock, porque todo el punto entré en shock. Claro. Pero tomé las cosas con calma y hablé con la gente de comunicación y dije, ¿sabes qué? No me siento cómoda, no me voy a ir un día manejando completo desde Santa Fe hasta el Estado de México, quedarme allá y tener actividades con hombres porque no voy a participar de ello y no me siento ni segura ni cómoda. Entonces, pues gracias por la invitación. Entonces,
se hace un relajo, me hablan desde el país de origen de esta marca que está en Oriente, y me dice el encargado de comunicación, oye, discúlpanos, lo que pasa es que pues, no teníamos claridad. Le digo, no, pues mira, yo doy por sentado, no te preocupes. Hasta cierto punto puedo entender las reacciones que no son quizás las mejores en una sociedad que debe de entender este tipo de temas, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces me prestaron la camioneta incluso antes de que llegara al piso de venta y ya realicé la prueba y tal, ¿no? Entonces ese fue para mí realmente lo más cercano que he tenido a, espérame, ¿no? Algo está pasando. A partir de ahí, compañeros por igual, ¿no? De repente, gente que no conocía me decía, hola, ¿y no? ¿Cómo estás? Y yo, ¿y quién eres, no? Porque obviamente corrió como pólvora la información, ¿no? Nos platicamos entre periodistas todo. Y en un afán evidentemente de buena onda, de repente, no, discúlpame, mira, soy mala para los nombres. Soy fulano, ¿qué tal? Mira, mucho gusto, tal. Qué bueno que nos vemos, tal. Y santo remedio. Sí ha habido otras cosas dentro de la fuente que no estoy como autorizada ni preparada para decir ahorita, pero no en mi caso, ¿no? O sea, sí, evidentemente un tema de machismo en casos muy particulares, ¿no? Sí, pero fuera de eso, creo que ha sido una experiencia muy positiva. Cuéntanos la tuya, ¿no? Porque también es muy... Pues, ha sido buena en general. Hasta hace unos pocos años, realmente unos 5 años, yo creo, 4 años. Pues yo había trabajado en oficinas, había viajado por toda Latinoamérica. Órale. Ajá. Entonces todo bien, ¿sabes? Claro. Y digo, yo no conocía, yo dije, pues es que yo no quería hacer como la transición, porque dije, pues es que voy a perder mi trabajo y me gusta mucho. O sea, porque en el tema de tecnologías de la información es igual, predominantemente masculino. Y si te encuentras a mujeres, claro que hay, pero son minoría, ¿no? En los días de la mujer y así, se metían en una oficina y contaditas, ¿no? 10 por 100 hombres que había en la oficina. Y yo dije, ay, yo quisiera estar allá adentro. Y entonces, pues empecé a buscar, ¿no? Y de repente llegó a mí una información de algo que se llama Pride Connection. Y yo dije, a ver, ¿qué es eso? Y resulta que las empresas más grandes del país hicieron un conglomerado, lideradas por un banco rojo, español. Ok. Una S gigante. Hay 2. Y entonces este banco pues convocó, ¿sabes? Como a las otras empresas para realmente tener un protocolo de poder contratar a personas LGBT. Entonces pues yo fui con mis 5 CVs, yo dije, los imprimí y dije, pues igual va a haber algo que me llame la atención, ¿no? Hay grandes empresas y la verdad es que pues hay que reconocerlas, ¿sabes? O sea, Sí, por supuesto. O sea... que no sé, perdón, pero no sé hasta qué punto las empresas son sinceras, porque yo he visto ahorita en el mes Pride que muchas empresas se suben a esto, a poner los arcoíris y todo esto, pero yo desde la visión del marketing digo, pues es que se están subiendo al marketing. Nada más hacer como que a lo mejor por allá, digo, quién sabe, o sea, y no voy a hablar en específico de una porque no lo sé, pero digo, puede ser así, que por allá pues los rechazan a la comunidad LGBT en general, pero por acá, ay, sí, es que los apoyamos, es que somos, es que... No, yo pensé que me iba a pasar eso. Yo pensé, llevé mis 5 CVs y entonces, pues por la experiencia que tienes, yo lo veo así. Imagínate que pones un stand en una feria de esas, te cuesta una lanísima. Y lo que necesitas es reclutar, porque para eso estás ahí, para reclutar personas. Claro. ¿No? LGBT, sí, pero capaces. Sí, por supuesto. Y entonces, pues llego yo, igual como dice Ainhoa, con la peluca, ¿sí? y pues, te ven y lo que piensan es, pues, bueno, pues qué experiencia tendrá, ¿no? Aquí está el call center, me decían. Y digo, pues mira, te dejo mi CV. Lo leían y decían, no, espérate, no, ven, no te vayas, es que tengo más vacantes, dice. Y entonces se peleaban, te lo juro que en los stands
yo veía que me dedicaban más tiempo, hablaban Claro. más conmigo. Dices, ¿hablas inglés, portugués? ¿Has viajado? ¿Tienes experiencia? ¿Hablas portugués? Ah, sí, eu falo portugués. ¡Órale! ¡Wow! Ajá. Y dice, Muy ay, no, bien. yo te quiero contratar, ¿no? Sí, Y obviamente mis 5 CVs pues se me volaron así, casi me los quitaban de las manos. Y pues llegué a una empresa que es el gran socio en todo el mundo realmente, y le da soporte a un importante buscador que empieza con G. Ok. Ajá. Bien, bien, Y bien. entonces pues dije, es como si trabajara allá adentro. Wow, sí, Ajá. sí. Y pues llegué allí y el lugar increíble, tenía un baño para personas no binarias. Y yo dije, wow, eso jamás pensé que me lo fuera a encontrar. Yo pensé que iba a ser como, pues sí, dicen que son incluyentes. No, pues aquí pues ponen dinero, ponen infraestructura para ser incluyentes. Ajá. Órale, súper, súper. Y qué padre, o sea, digo, qué padre hasta este punto porque como personas, pues todos volvemos a lo mismo, somos iguales, ¿no? Sí. Entonces, es como dicen, es que el policía, por poner un ejemplo, hizo esta buena acción que ayudó a pasar, no sé, a un viejito, ¿no? O a un anciano. O sea, pues es hasta cierto punto su chamba, ¿no? Entonces, el reconocer o el tratar de la misma manera a las personas debe de ser en todos lados, siempre y en todo momento, ¿no? Desgraciadamente, y yo ahorita por eso lo veo padre, porque digo, pues es que no se veía esto o no nos desenvolvemos en ese tipo de, pues, de culturas, ¿no? Que como decían hace ratito, ya están cambiando mucho. Sin embargo, todavía está muy arraigado el machismo y cosas que pues hacen de, oye, ¿sabes qué? Pues no te juntes con el raro, ¿no? O sea, perdón que lo diga así, pero muchas veces eso pasa, ¿no? Así pasa, ¿no? Entonces, qué padre que encontraste esta manera de, pues, de entrar, ¿no? Como tal a esta sociedad, y que no hayan tenido, pues, tanto sufrimiento, ¿no? Porque yo he tenido, pues, algunos amigos gays, y uno de ellos hace unos años me platicó que él tenía, pues, una amiga transexual. Desgraciadamente, pues, esta chica se quitó la vida porque, pues, después de hacerse la transición, pues, entró en una depresión, ¿no? Porque él me lo comentó de esta manera, no sé si sea verdad y no quiero entrar en estos detalles para no incomodar, pero pues decía que pues ella sentía que algo le hacía falta a su cuerpo, ya cuando hizo la transición, ¿no? ¿Te refieres a cirugía? Ajá, sí, exactamente. Y creo que hasta cierto punto es entendible porque pues te falta una mano, te falta un pie, te falta alguna extremidad, alguna parte de tu cuerpo y sientes como que eso te hace falta, ¿no? Entonces al hacer esa transición de quitarse el pene, entró en esa depresión porque sentía que pues le faltaba esa parte de su cuerpo y entonces como que la decisión no sé si no fue la definitiva, pero pues desgraciadamente cayó en depresión y se suicidó, ¿no? Una pregunta, Ajá. ahora vamos a invertir un poquito. Claro. ¿Tuvo apoyo psicológico durante todo el proceso? La verdad es que no sé, o sea, porque ahí el tema fue que, o sea, mi amigo me lo platicó, o sea, no fue así como que, y también yo no quise indagar mucho, porque dije, pues, o sea, son vidas, ¿no? No voy a estar ahí de morboso también, porque pues al final de cuentas, el preguntar otras cosas más allá, ya siento que es morbo, ¿no? El de, oye, y evidentemente, pues no, fisiológicamente no se pueden embarazar, ¿no? Pero, pues a lo mejor preguntar ese tipo de cosas y todo ya es como un poco más morbosidad en vez de querer darle esa información a la gente, ¿no? Quererlos informar. No sé si tú quieres... Sí, bueno, a partir de mi experiencia, pues no puedo, pregunto y no fue con una intención por lo siguiente. Claro. Hay mucha, ¿cómo se llama esto? Mucha desinformación al respecto. Claro. Ya no hablemos de una transición de género y el culmen o la parte como extrema en un sentido positivo como es la parte transexual, ¿no?
¿Por qué? Porque hay protocolos, tanto psiquiátricos, psicológicos, médicos, que se tienen que seguir para que una persona que decide transicionar hasta este punto no caiga precisamente en eso. A tal grado que un cirujano serio, antes de cualquier otra cosa te pregunta, a ver, ok, tú vienes, te quieres hacer la cirugía conmigo, necesito 2 cartas de liberación de parte de tus terapeutas. Una psicológica y o psiquiátrica, o las dos, psicológica y psiquiátrica, o 2 psiquiátricas. Claro. Porque precisamente lo que se busca es evitar esto. Hay un protocolo y ese protocolo tristemente no se sigue en todos lados, ¿no? Claro. Ahora, justo tras una evaluación se debe haber detectado que esta chica, lamentablemente, que ya no se encuentra en este plano, pero se debe haber detectado que el cambio, porque una cosa es entender, que también es otra parte, no es quitarte el pene. Y si puedo ser un poco gráfica en este aspecto, un poco más bien literal, claro, lo que se hace es una inversión. Hay varias técnicas de cirugía, la más recurrida, aunque depende de la cantidad de piel disponible con la que se cuenta, claro, dentro de la longitud del pene para lograr la profundidad dentro de la nueva vagina, ¿no? Okay. No es que te lo quites, es que se invierte, se transforma, transiciona, si lo quieres ver desde un punto de vista como en este tema, ¿no? Claro. Se forma un clítoris a partir del glande, ¿no? Y la longitud que se invierte, y efectivamente, y tú le puedes preguntar a doctores expertos. Hay un experto en México, y no es por echarle flores, que fue mi cirujano, el doctor Javier Naves, y lo que te dice, la única diferencia que hay es que efectivamente no hay una matriz ni ovarios sobre los cuales tener hijos. Pero fuera de eso, estéticamente, yo puedo dar fe de ello, digo, estéticamente, funcionalmente, se pueden lograr evidentemente orgasmos, pero tiene que ver mucho con el especialista que te hace esta cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la mayoría quieren ir a Tailandia, sueñan ir con Tailandia, es que Tailandia, pero en México hay vuelos, ¿no? Conozco a unos pocos, uno está en Mazatlán, algunos en la Ciudad de México, hablan de Guadalajara, pero de Guadalajara no me quiero meter por una experiencia negativa que yo tuve con uno que todo el mundo recomienda sin conocer, ¿no? Claro. Y que no es ni siquiera cirujano plástico reconstructivo, o sea, es urólogo pediatra, ¿no? Entonces, me sorprende que un profesional de esta rama lleve a cabo una cirugía que requiere de otro tipo de conocimiento médico, que tengo entendido que se apoya precisamente en un cirujano que no necesariamente puede tener la experiencia de la cantidad de cirugías, como por ejemplo el doctor Naves, o gente en Ciudad de México, en Pachuca también he encontrado, en Hidalgo, pero que la gente seria te lo dice desde un principio, antes que otra cosa, es 2 cartas de liberación. Y no nada más las 2 cartas, vivir por lo menos 2 años con tu identidad de género y de sexo, los 365 días del año, los 24 horas del día, ¿no? Okay. Entonces, sí puedo entender esa parte. Evidentemente es un proceso que no es nada sencillo, claro, no es una cirugía fácil, debo reconocerlo. Okay. Cada vez se ha logrado la tecnología avanzando y los doctores se van especializando y tal, a tal grado que hay una youtuber muy famosa que fue a Tailandia y que contó su experiencia en redes sociales, que fue pésima, ¿no? Que fue y es el común denominador que me he encontrado con gente de Tailandia, ¿no? Que sufren mucho con la recuperación y tal, y pues no en todos los casos es igual, ¿no? Creo que esta chica, te mencioné, ¿verdad? Yo, que había visto una entrevista con ella. Hijo, bueno, no sé si podamos decir, bueno, me imagino que sí, ¿verdad? No es Vico, ¿no? Vico Volkova, exactamente, sí, ahí en su canal de YouTube dio a conocer las dificultades que tuvo. Así es. Digo, no voy a hablar lo que se dice o lo que ella pudo haber dicho y que se expandió la información, pero hasta donde se aparece en su canal, ella habla de una experiencia muy difícil en la recuperación, muy traumática, muy dolorosa, que una amiga muy cercana, Stephanie, la conoce, Stephanie Sánchez, también nos platica que fue una recuperación muy difícil, una recuperación muy dolorosa, que les regresan el avión quizá cuántas horas. Yo lo consideré en un momento, pero definitivamente el costo, estamos hablando de más de $500,000 pesos, ¿no? Una cirugía de Tailandia, que sí, ahí está la meca, que estuvo Supporn, que ya parece que ya se jubiló, y ahora ya está, me parece, Precha, ¿no? Creo que es el doctor que ahora está en su lugar, o desconozco mucho. Claro. Pero sí que hay profesionales muy buenos en el resto del mundo. En México los hay, en Estados Unidos también los hay, y a pesar de todo llegan a haber casos difíciles, ¿no? Sí, Porque cada cuerpo es distinto, ¿no? Y pues es muy lamentable la experiencia de Vico, eso es una realidad. En ese aspecto en particular, de lo traumático que fue la recuperación, ¿no?
ahora que la veo en sus videos, digo, para empezar, una mujer muy guapa, una mujer que ha construido todo su proceso de transición y que nos lo ha mostrado en las redes sociales, ¿no? Sí, 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 sí. Y del cual pues queda de manifiesto que las hormonas, porque también eso es parte muy importante, una terapia de reemplazo hormonal en las mujeres transexuales es muy importante porque da soporte y en experiencia personal te puedo decir, da sentido a la realidad que tú tienes dentro, ¿no? Ok, ok, ok. Muy bien, bueno, una disculpa porque no, No, realmente esta información, o sea, yo, como les dije, pues, mi amigo me comentó eso y realmente lo que quiero es que nos demos cuenta que, o sea, no tenemos toda esa información, ¿no? O sea, por cualquier situación que a veces no interesa, que a veces lo que veníamos platicando hace rato, ¿no? De que pues, el mexicano en especial o mucha gente pues no lee, no quiere llenarse de información, no importa qué tipo de información sea, esto es lo que hace que no sepamos bien las cosas, ¿no? Que no sepamos todo esto. Claro. Y desafortunadamente, pues criticamos, ¿no? Muchas veces criticamos, como no sé si han visto mucho en redes sociales y todo, que salen los super profesionales a decir, es que no, es que esto se hace y lo otro, o sea, y ni siquiera tiene nada que ver lo que están diciendo con el tema en especial, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, toda esta información, pues es muy importante que a lo mejor no que todo el mundo sepamos, pero a lo mejor sí para poder entender un poquito más cuál es el proceso que están llevando, que se lleva y todo, que no es fácil, obviamente, como lo acaban de decir, lo reitero, y que hay malas experiencias, ¿no? Yo llegué como por casualidad con esta chica, Vico, porque veo un podcast que, bueno, sale por ahí en internet, y entonces salió ella. Pero sinceramente yo cuando vi pues la portada, dije, pues está hablando con una mujer, ¿no? Vaya, o sea, así, ¿no? Entonces, cuando empiezo a reproducir el video, se escucha, pues, no tanto la voz de mujer, ¿no? Porque en ese sentido, a lo mejor también es una manera equivocada, o no sé, ahorita si me lo pueden, pues, de profundizar un poquito más, perdón. Obviamente el que escucha una voz grave, pues uno dice, pues es hombre, ¿no? Que, o sea, yéndonos otra vez a esta parte de la sociedad, de la cultura, como está arraigada, pues obviamente nos hacen pensar esto, ¿no? Y obviamente, pues entre un hombre y una mujer, en este término binario, pues sí existen algunas diferencias en cuanto a pues, los tonos de voz y todo esto, ¿no? Que se van a lo mejor definiendo un poquito más conforme va aumentando la edad, ¿no? Y todo esto. Fíjate que eso es parte de la disforia que a lo mejor a muchas nos puede tocar, ¿no? Entendiendo disforia como lo contrario a euforia, ¿no? Que eso es como lo que es la disforia, o sea, es lo contrario a euforia, ¿no? Claro. Y en nuestro caso puede ir desde el hecho de ser pasable o no, que quiere decir que me identifiquen como mujer desde que me ven o no. Okay. La voz, yo he sufrido un poco el tema con la voz, ¿no? Y he trabajado un poco, escucho la voz que a lo mejor que tenía antes por alguna grabación y digo, no, pues sí he avanzado, pero, ¿no? Hay logopedas muy buenas, en España hay una muy buena, Mariela Astudillo, una profesional de la logopedia en todo sentido, claro, que es alcanzable para mucha gente porque incluso hace sus sesiones online. Okay. Tiene el costo evidentemente de un especialista, pero tú puedes escuchar el antes y el después sin necesidad de caer a lo mejor en una intervención quirúrgica, que yo la he pensado, pero me dijeron, espérate, es una de pronóstico muy reservado. Sí hay gente que la hace en Colombia, el doctor Ballesta me parece, en Sudamérica, con resultados muy positivos, pero también tenemos el caso de Ofelia Pastrana, que ella sí se hizo la cirugía de voz, pero quizás no tuvo a lo mejor, o hablo desde mi ignorancia, ¿no? Pero más bien de lo que yo veo,
a lo mejor no ejerció tanto esa logopedia para lograr una voz quizás lo más femenina posible, ¿no? O sea, sí hay rasgos, sí hay características de un promedio de lo que una voz femenina puede suceder. Claro. Pero también te puedo decir que en una ocasión yo estaba con una amiga cisgénero, guapísima la mujer, tú la dices, guapísima, y de Tamaulipas ella, estaba yo en su casa, pedimos una pizza, estábamos platicando, entonces, no, mentira, fue sushi, entonces habló ella, no, pues yo lo hablo, oiga, pues qué. Entonces cuando yo veo que le dicen, sí, caballero, yo dije, ¿perdón? O sea, ¿perdón? Ya ni a mí, ¿no? Yo le dije, oye, compañero, pues ya ni a mí, ¿no? Sí, entonces me dice, no, pues es que no te preocupes. Y efectivamente, es que ¿por qué? Incluso ella me presentó en mucha confianza un audio que le hizo llegar una conocida suya por Instagram. Y te juro que tenía una voz pues, casi de Barry White. Y era mujer, si es que no dije, no, es que no lo puedo creer, ¿no? Entonces, yo creo que el mito que hay que acabar, o más que el mito, el prejuicio con el que hay que acabar es que hay solo un tipo de mujer, ¿no? Delgada, alta, con busto, con pompas, con piernas, súper femenina, que siempre anda en tacón. Tristemente ese es el concepto machista que existe de la mujer en general. Sí, cuando hay un rango como de mujeres, como de estrellas en el universo, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos nosotras, como sociedad, como país, ir entendiendo poco a poco. Pero venimos de una época cavernaria en muchos sentidos. Sí, ¿no? sí, que claro. Las nuevas generaciones están teniendo hoy por hoy la batuta de decir, basta con esto, ¿no? Y una sociedad hipercomunicada por las redes sociales, que creo que eso ha generado un arma de doble filo, ¿no? Tanto puede ser muy positivo o puede dar lugar a la existencia de gente que se escuda en un perfil falso para sacar la verdadera persona que es, hablando de odio y tal. Que tristemente, más allá del machismo, o si queremos meternos en por qué sucede esto, es por la religión. Básicamente en Occidente es por la religión. Católica, protestante, evangélica o derivaciones relacionadas judías, e incluso judeocristianos, católicos, musulmanes, que aunque no están tan relacionados, pero sí que hay un punto de contacto entre estas, ¿no? Y que se unen en un amaciato ideológico espiritual para querer discriminar a quienes no piensan como ellos. Tenemos personajes como Emmanuel Danan, ¿no? que están criticando desde su ignorancia, creyendo que tienen toda la verdad por querer conocer una supuesta ciencia, ¿no? Claro. También Agustín Laje, ¿no? Entonces, gente de Argentina que está viendo un solo lado de la moneda, porque como ellos dicen que su ciencia indica que somos hombres mutilados y o no mutilados, creyéndonos o travestiéndonos, también hay medicina, también hay médicos muy serios y muy reconocidos que están dando a conocer esta información científica y médica que habla de una realidad, de la posibilidad de esto que te estoy diciendo, ¿no? De la formación en el vientre, ¿no? Claro. Entonces, independientemente de cómo sea, creo que ni vamos a forzar a nadie que nos acepte, no es nuestro objetivo. Claro. Lo único que queremos es que nos dejen vivir a las personas y a las mujeres, sobre todo a las mujeres. Somos el segundo país a nivel mundial con más asesinatos de mujeres transexuales y transgénero. ¿Después de Brasil? Después de Brasil, curiosamente, ¿no? Entonces nos siguen matando y nadie dice nada, ¿no? Y tristemente hoy hay un sector feminista que tiene el atrevimiento de rechazarnos y de excluirnos. Por supuesto. ¿No? Justamente eso quería llegar también, que al final de cuentas el machismo no nada más existe en los hombres, ¿no? Existe también pues culturalmente en las mujeres. Entonces quería llegar a este punto de qué tanto las mujeres o estos movimientos feministas las han aceptado, porque pues pueden decir, es que al final de cuentas, erróneamente, al final de cuentas son hombres, ¿no? Pero, pues bueno, obviamente, pues todo esto, los conceptos que nos están dando y todo, pues obviamente ya te hacen pensar de otra manera. Sin embargo, pues lo que decíamos, mucha gente no se informa y entonces piensa de esta manera y todo. Entonces, ¿qué tanto ustedes han sido rechazadas por estos movimientos? Fíjate que te voy a contestar como no esperas, defendiéndolas, ¿sabes?
Ok. Te voy a decir cuál es su punto y por qué tienen razón. Las mujeres cisgénero, cuando nacen, desde que nacen, la habitación ya es rosa. Porque desde el baby shower ya les regalaron todo rosa. Rosa. El ser humano que está naciendo es rosa, es binario, y como mujer mexicana nacida en el siglo XX-XXI, pues va a tener que cubrir cierto rol. Por ejemplo, si es mujer, le va a tener que servir a su hermano de comer. ¿Por qué es mujer? Porque es mujer, no va a poder salir después de las 10 de la noche. Porque es mujer, no va a poder tener amigos o novios hasta cierta edad. La van a cuidar mucho. En cambio, si ese ser humano hubiera sido varón, la habitación hubiera sido azul, los juguetes hubieran sido carritos, y a ese ser humano, a partir de cierta edad, se le permitiría tener novia, llegar tarde y que su hermana le sirva de comer, solo por el simple hecho de un genital u otro. Esa experiencia de vida es la que se defiende por la parte de los feminismos trans excluyentes. Y lo que dicen es, una mujer transgénero con experiencia de vida transgénero quiere decir que sus primeros años, como fue percibido como hombre, fue tratado como hombre. Y entonces su hermana le servía a él antes de que él transicionara. Sí. Parece algo tonto, sutil, pero existe. Por ejemplo, una vez iba yo en un avión y de un lado iba una chica y del otro lado iba otra chica. Una llevaba falda y la otra llevaba pantalón. La verdad es que cuando viajas el mismo día, vamos en Monterrey y regresamos, los mismos que viajamos a las 6 de la mañana somos los mismos que regresamos en el avión a las 6, 7, 8 de la noche. O sea, son los mismos. De la Ciudad de México a Monterrey. Entonces de regreso, las vi dormidas, pero con las piernas juntas. Una con falda y la otra con pantalón. Y yo dije, a mí jamás nadie me dijo que cerrara las piernas. Nadie, nunca. Esa sutileza de que tu mamá te diga, cierra las piernas, no salgas tarde, cuídate porque una mujer se cuida, báñate porque una mujer es limpia. ¿Sabes? Esa misma vivencia no la tienes como hombre. Es lo que defienden las mujeres. Crecimos y nos construyeron como mujeres en un rol de género machista. Y eso no lo tienen las mujeres trans. Por eso no son mujeres, porque no fueron criadas como tal. Es uno de los puntos, no es el todo. ¿No? Claro, ¿no? Sí. ¿No? Pero es uno de los puntos que ellas defienden. Sí. Sin embargo, el feminismo debe de entenderse también en tiempo y en espacio. Hay olas de feminismo y como las olas del mar, la ola no pega en todos lados al mismo tiempo. Claro. Llega una ola y primero pega en un lado y luego pega en el otro, aunque sea la misma ola. Esas olas de feminismo estamos viviendo actualmente la cuarta ola. Así es. Y la cuarta ola de feminismo justamente ha evolucionado, no en todos lados, en algunas partes de Latinoamérica sí. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Chile. En México vamos, tal vez en la tercera, cuarta ola vamos llegando. Y en esta cuarta ola justamente se busca identificar al ser humano y estamos ya buscando la igualdad. No importa si eres trans, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres no binaria, eres un ser humano. Entonces en esta cuarta ola del feminismo existe algo, una corriente que se llama transfeminismo. Y el transfeminismo justamente adopta y adquiere esta parte de la adopción de las personas por ser humanos, ¿sale? Ok. Me voy a desdecir, dije hombre, y obviamente los feminismos no es que sean, hay ese feminismos separatistas de los hombres y hay feminismos no separatistas. Estoy hablando. Sí, porque inclusive, por ejemplo, uno podría decir, ¿no? Es que pues yo estoy con ustedes, yo las entiendo, yo estoy en su lucha y ellas van a decir, no, es que no te queremos a ti. No es tu lucha. Exactamente. Sí. Es algo importante aquí que debo discernir y debo disentir también un poco de lo que ahora se expone por lo siguiente. En alguna ocasión tuve
la oportunidad de acudir y eso fue en su momento, a los 8 años de la Liga LGBT de Accenture. Invitado por un chico gay. Yo apenas estaba empezando mi transición. Okay. Y justo se le dio la posibilidad a distintos expositores, de hablar, ¿no? Y me encontré con una de las grandes personalidades de las mujeres trans de antaño, ¿no? De la primera guardia, ¿no? Ari Vera, ¿no? Okay. Y ella decía que justo tenía que batallar con el feminismo en este punto en particular, y ella lo respondía muy fácil: es que eso yo no lo pedí, a mí me lo asignaron al momento de nacer, como me asignaron el género. Entonces ese aspecto en particular rompe con cualquier argumento a favor de la exclusión. Tenemos el caso también en su momento de un personaje que estuvo mucho tiempo ahorita en redes, Laurel Miranda, ¿no? Uh-huh. Tengo entendido que no es periodista, pero bueno, estuvo colaborando con Milenio y llevaba a cabo una serie de columnas, ¿no? Y en Milenio, sorprendentemente, siendo un periódico de ultraderecha, ¿no? Le permiten poner estas columnas, ¿no? Y una en particular que se llamaba ¿cómo se llama? La exclusión de las mujeres trans como el caballo de Troya del feminismo, ¿no? Y habla claramente de las razones que no tienen fundamento alguno por las cuales distinguir a una mujer trans de una mujer cisgénero, ¿no? Okay. Y al final del día resulta que Milenio le baja esta columna y otras columnas por presión de grupos feministas como los que mencionaba, ¿no? Entonces a mí me sorprende mucho y me pone mucho a reflexionar, porque tenemos un enemigo en común, las mujeres con experiencia de vida transgénero y transexual, con las mujeres cisgénero, ¿no? Y que los argumentos sean tan arcaicos como la misma religión lo es. Claro. Y a mí no me sorprende, porque el feminismo actualmente, un sector en particular, ha sido infiltrado por la ultraderecha, como en su momento lo fue el bloque Ocupa Negro, que atacó la Convención Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Claro. Que invadió un espacio que, bueno, dicen intervinieron las obras, que en realidad fue un vandalismo de obras. Y nos estamos dando cuenta que este grupo, este bloque, no todo el bloque Ocupa Negro, pero sí, claro, un sector importante, pues estuvo siendo, le suministraron recursos, le suministraron víveres, y las propias madres que originalmente estaban ahí, que era la lucha original, se tuvieron que retirar porque este sector en particular fue el predominante, en el cual un empresario ultraconservador, ultraderecho, dueño de varios medios de comunicación, entre ellos Playboy, que ahorita voy para allá, decide a través de una de sus operadoras llevarles recursos para golpetear al actual gobierno. A mí yo no voy a hablar de partidos, pero se me hace muy bajo utilizar ese tipo de movimientos para golpetear al gobierno que tú quieras, ¿no? Por supuesto. Y está grabado, y en este caso la misma jefa de gobierno, que todavía está en turno, hace la denuncia y se ve el video en el cual esta operadora está entregando los recursos a estas personas, ¿no? Y este empresario se llama Raúl Beiruti, señalado por el actual gobierno por ser facturero. Ya tiene, incluso tengo entendido, lo último que leí de él es que tiene orden de aprehensión. Entonces a mí me sorprende que una persona ultraconservadora, y aquí voy a ser un poquito reacia, esté patrocinando a un sector feminista, ¿no? Sí, por supuesto. Digo un sector, no digo todo el feminismo, porque evidentemente, afortunadamente, hay un sector que sí entiende que la inclusión, no puedes atacar o atajar la exclusión con la exclusión, ¿no? Y eso ha costado debates en redes sociales, ha costado ataques, ha costado muchas cosas que han tenido que entender, ¿no? Ahora, ¿y por qué voy con esto? Con este señor Raúl Beiruti, que no nos hemos dado cuenta que teníamos incluso las mismas personas trans un enemigo infiltrado. Porque ahora resulta claro, que este señor propietario o accionista importante de Playboy, de repente muchas brincan aplaudiendo que Vico Volkova haya aparecido en la portada de Playboy. Entonces, justo esa es la parte de la información, parte de que estar constantemente entendiendo los temas coyunturales que está el movimiento. Y sí, evidentemente concuerdo con mucho de lo que dice Miriam, quizás no en todo, y por eso disiento voy un poquito en otro sentido en este aspecto. Claro. Pero al final del día, si se me permite decir, yo creo que es eso, no puedes atacar la exclusión con la exclusión. O sea, es básico, ¿no?
Sí, totalmente. Y esto, digo, la manera de pensar... no me quiero meter mucho en el tema del feminismo porque obviamente bueno, pues no sé. nosotros... Sí, no, y va a ser un tema súper grande. Da para otro ¿no? programa. Sí, no, y Mira, la aquí verdad... tienes a una experta. No, pero sí te puedo presentar a verdaderas expertas, especialistas y especialistas en feminismo. Valdría mucho la Pues pena tenerlos también. lo dejamos también. Quiero tocar un poquito con más tacto esa parte porque Claro. sí, no, obviamente yo tengo una manera de pensar en la que yo, por ejemplo, digo, no, yo no le veo el caso el tratar de atacar al machismo de la misma manera en la que el machismo está actuando. O sea, si el machismo es violencia, si el machismo es racismo, podría decirse, si el machismo es Represión, todo eso, exclusión. exactamente, hay movimientos feministas que hacen lo mismo y entonces yo digo, bueno, o sea, estás queriendo erradicar esto, pero lo estás replicando hasta cierto punto, o sea, no lo entiendo, ¿no? Fíjate, esta experiencia es muy buena. Yo no me había fijado en esto, no había aprendido esto. Y fui a esta marcha feminista, obviamente, y, y entonces recuerdo que íbamos caminando por la calle de Hidalgo, donde pues hay varios restaurantes, y alguno de ellos, uno en particular, que tiene vidrio, ventanales de vidrio, pues fue violentado, ¿no? Entonces Claro. esta mujer tenía el martillo en la mano y le pegaba al vidrio para romperlo, obviamente, pero yo veía su mirada, yo veía sus ojos. Como te digo, yo no tengo una experiencia de vida cisgénero de niña, ¿no? Yo transicioné ya de adulta. Claro. Pero en su mirada lo que vi fue, en verdad, una mirada perdida, y a través de su mirada pude ver que no le estaba pegando al vidrio, le estaba pegando al profesor que le veía las piernas cuando le estaba dando clase, al amiguito que le jalaba la trenza cuando era niña, Los que veían al, desde las escaleras, ¿no? al, Los calzones a las niñas. exacto, Los que las tocaban. al novio que la violó, veía al tío que la tocó, veía al primo que a toda costa quería verla desnuda, veía al machismo que vive cada una de las mujeres en este país. Veía, por ejemplo, al hombre que en el transporte público no dejaba de verle la vagina, ¿sabes? O sea, transgresión tras transgresión, y son cosas que yo no había vivido. ¿Cómo es que las pude ver a través de su mirada si nunca me habían pasado, si nunca me las habían explicado? Solo hasta verla y ver que tenía la mirada perdida y que ni siquiera le atinaba al martillo, ¿sabes? Sí, no, o sea, estaba así... Ella estaba en un trance, claro, de catarsis, de todo este momento que había ocurrido en su vida con esta arma. Y era lo que decía, basta. ¿Sabes lo que rayan? ¿Sabes lo que rayan? ¿Has leído? Cuando rayan el ángel de la independencia dice, el Estado no me protege. Y eso es cierto. sí, claro, por supuesto. El gobierno me mata. Nos están matando. Sí, ¿Sabes? Sí. No están rayando, aquí estuvo la Nidia. No, están rayando protestas políticas ciertas. Muerte, amenazas, violencia, sexismo, bajos salarios. Si te fijas, todo lo que se raya es eso. Y claro, yo trabajo y yo sé que mis impuestos lo pagan. Prefiero 100 veces que mis impuestos paguen la restauración de esos monumentos. De esos monumentos, claro. ¿Sabes? A que se lo roben. Está bien. Yo prefiero que se vayan esos mis impuestos, que lo restauren. A que se vaya otra A que chica. se vaya, que se lo roben. Sí. ¿Sabes? Y en el micrófono gritaban, fui a denunciar a mi novio porque me violó. Y la policía no me creyó y no me levantó la declaración. Y entonces todas alrededor gritaban, yo sí te creo, ¿sabes? Claro, sí. Yo sí te creo. Y eran momentos muy fuertes.
suceden, estamos viviendo esto. Sí. Esto Sí, no, sí, no, sí. no, pregúntale a cualquier mujer, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu prima. Esto sucede. Sí, no, y obviamente pues vivimos pues volvemos a lo mismo, en este estado machista, o sea, yo, por ejemplo, personalmente viví una, pues, niñez y una adolescencia en la que mi papá no permitía que, y digo, espero no, no hacer No, alguna controversia, pero pues lo editas después. sí, ¿verdad? Pero, pues mi papá no permitía que mi mamá me pusiera a levantar cosas o así, ¿no? O sea, y mi papá hubo un tiempo en el que pues violentaba a mi mamá, o sea, era cosa de que pues, se enojaban y mi papá pues a veces iba a los golpes y cosas así, ¿no? Que obviamente pues en uno está también, ya cuando tienes ese uso de razón, el decir, no voy a hacer lo mismo, no tiene por qué pasar lo mismo, no vamos a replicar esto porque está mal, porque no debe de ser así, ¿no? Entonces, cuando de repente nos empiezan a decir pues algunas cosas de, oye, es que a tu niña a esto, tu niña al otro, tú fuiste así, tú no debes de ser, no debes de hacer así a tu hijo, no, espérate, o sea, yo no quiero que mi hijo viva de esta manera, o sea, y a lo mejor no es que viva mal o muy mal o así con una familia deteriorada, ¿no? Pero hay cosas que cuando tú ya vas haciendo ese uso de razón, dices, pues a lo mejor esto sí está bien, esto está mal, esto lo modificas, pero desgraciadamente la presión social es la que no hace que a lo mejor veas todo eso, ¿no? Como lo que platicábamos con los homosexuales, Ujú. que hasta cierto punto pues los crecen siendo hombres, o las lesbianas las crecen siendo mujeres, ¿no? Y hasta cierto Es punto, un rol. hasta exactamente, su rol binario, ¿no? Ajá. Entonces, después de eso, pues ya vienen sus usos de razón y es donde dicen, es que yo no quiero ser esto, es que yo no soy esto. Desde un principio yo En, sabía, pero exacto. En un proceso trans, en un proceso de vivencia transgénero, travesti o transexual, es súper importante empezar por la deconstrucción. Tú, en la adolescencia usualmente es cuando se construyen las identidades. claro. No se dejan de construir durante toda la vida, o sea, durante toda la vida te sigues construyendo. Pero un proceso súper importante es la deconstrucción. Pero después de la deconstrucción tienes que volver a construir ya con cimientos más lógicos y ordenados hacia tus valores y tus principios. Ahora sí vuelves hacia arriba. Y es en ese momento, justo cuando alcanzas cierto punto, cierta valoración o autopercepción, cuando puedes generar una buena transición. ¿Por qué? Okay. Porque ya no te dejas influenciar tan fácil por los agentes externos, sino que la motivación se vuelve intrínseca. Y eso es súper importante. Entonces, si viene alguien y te dice, uy, eres trans, de seguro eres estilista. Esta valoración es de la persona que está Que afuera de está, ti. claro. Te pueden decir, no, yo soy ingeniera industrial, tengo 2 especialidades, y voy por la maestría. Wow. No, o sea, pero te construyes, porque yo decidí construirme así. Claro. ¿Y qué crees? Que si fuera estilista y eso fuera lo que la otra persona estuviera juzgando, te das cuenta de que es la visión de la otra persona. Entonces te vuelves más objetiva. Pero a ese nivel es difícil llegar si no tienes un proceso. Hay un proceso de psicológico, un proceso terapéutico en fases. Antes de empezar con las hormonas, en este protocolo de Benjamin Hill, Bueno, es uno de los más uno de los más el usado, que se utiliza en la clínica Condesa, usados y criticados. También, claro. Porque ya está viejito y no lo actualizan, ¿no? Entonces, pues ya es de los años 70. Claro. Ya ha cambiado mucho. Sí, Entonces sí. ya hay cosas que sí y hay cosas que no aplican, pero bueno, es nuestra base y qué bueno que hay algo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en este proceso, antes del proceso de terapia de reemplazo hormonal, tienes que tener un proceso psicológico de 1 año, viviéndote, Ok. ¿sabes? En tu rol de género. ¿Recuerdas que hablábamos del rol?
Claro, sí, sí, sí. Tu identidad, esa no cambia, pero ahora vamos a tu rol de género. Y antes de tomar hormonas, tienes que vivir un año. Es tu prueba real, tu prueba de vida. Si tu familia, el trabajo, tu medio ambiente, ¿cómo lo vives? ¿Cómo te acepta? Y obviamente hay un proceso psicológico. Pero pregúntame, ¿cuál es el porcentaje de personas que en México o en Latinoamérica tienen acceso a un proceso terapéutico? A un psicólogo, a un psicoanalista. No, y si tengo acceso, prefiero pagar ese dinero en una terapia, en mí o en las chelas, en la cerveza. Sí, sí. O sea, pregúntame, creo que vas a decir, a veces es obvia la respuesta, ¿no? Sí, no, pero es triste, es triste. ¿Y cuántas personas trans, cuántas personas con identidad de género trans tienen acceso a eso? Todavía son menos. Entonces, hay problemas en la comunidad del entendimiento de una misma, de un emisme, porque no se tiene un entendimiento o un apoyo de un profesional por esa parte. Entonces te estoy diciendo que desde las hormonas ya tienes que tener un proceso. Ainhoa te comenta, y después de las hormonas, tal vez si quieres hacer la cirugía de reafirmación, de confirmación, tienes que tener un proceso psicológico antes de realizarlo, con 2 sellos que te digan, sí, se comprueba clínicamente que sí es trans. Perfecto. Y después de la cirugía, tener todavía otra terapia para poder adaptar tu cuerpo a tu nueva realidad, ¿no? La verdadera transición ni es física, es mental. Es ese proceso que tienes que ir siguiendo pasito a pasito para entenderte, para saber cómo convive tu cuerpo, para saber tu identidad, para quitarte la distimia, que es una depresión crónica. Imagínate que desde chiquita, pues yo sabía que quería usar vestidos, pero no podía. Eso te va deprimiendo. Claro. Esa depresión crónica se llama distimia. Y es muy probable que el 80% de las mujeres o de los hombres trans tengan distimia. Una depresión crónica por no poder expresarte. Imagínate si no pudieras ser tú, pues durante toda tu vida. Qué fuerte. No, pues la olla explota. Y cuando explota, transiciono de golpe. No, hombre, y se soltó el cabello. No, claro, sí, pasa. Esa canción demuestra lo que pasa. O sea, aguanto tanto que exploto. Sí, pero, ¿sabes? No llevé un proceso. Entonces, como no llevo un proceso psicológico, de entendimiento, terapéutico, poco a poco, cambios en las configuraciones neuronales de pensamiento. Claro. Ya estoy hablando aquí de neurociencias, de neuroplasticidad. Entonces ese proceso es lento, no va de la noche a la mañana. Sí, exacto. Sí, claro. Entonces, si no sufres, si no pasas por ese proceso y te avientas al ruedo así como vas, ¿te acuerdas del ejemplo que te dijo tu amigo? Claro. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que proveer? La sociedad como sociedad, el acceso para que esos procesos fluyan de forma adecuada. Hay sociedades más avanzadas que las latinas, claro, que lo están haciendo bien. En Canadá hay buenos ejemplos, en Alemania hay buenos ejemplos, en Holanda hay buenos ejemplos, en Suiza hay buenos ejemplos, en Estados Unidos, caso curioso. Pero imagínate, vas a Canadá, tú dices, yo quiero llevar ese proceso allá. Sí, pero pues eres latino, ¿no? La piel es morena. Entonces, doble discriminación, porque allá también hay, claro. En todos lados se cuecen habas. Pues vas allá queriendo hacer tu transición, pero te encuentras con discriminación porque tienes piel morenita, eres latino, latina, y aparte eres trans, ¿no? Y aquí es cuando se empiezan a cruzar distintas formas de discriminación. Es mujer, es negra, es trans y vive en Brasil, no, y tiene VIH, no eres nadie. O sea, imagínate, mujer trans negra en Brasil es una persona peor que un cero a la izquierda, claro, inexistente.
Por eso tienen un ratio de muerte más elevado en el mundo. ¿Sabes? Es una serie de discriminaciones que cruzan por varios lados. ¿Y qué podemos hacer? Pues apoyar desde donde podamos, ¿sabes? Claro. Lo único que podemos hacer es informarnos. ¿Qué es una mujer transgénero? ¿Qué es una mujer trans travesti? ¿Qué es una mujer transexual? Solo escucha, a ver qué están diciendo estas vestidas que están allí en el video. Mira, si con esto que acaba de decir ella, de la discriminación, le sumas el hecho de que nunca fuimos hombres, ojo, nunca lo fuimos, y que además de todo esto hay infancias que se van a tener que enfrentar a un feminismo que desde sus infancias las está discriminando, tenemos un problema muy grave, ¿no? Claro. Entonces, esto que acaba de decir ella no solo refuerza, sino nos da a entender que efectivamente nunca fuimos hombres y o mujeres, en el caso de los hombres trans, y que quizás la discriminación y la violencia que vivimos no fue en las mismas, podríamos decir, paralela, de una forma paralela, pero ahí están. Claro. Entonces, con más razón, yo me cuestiono la exclusión, ¿no? De un sector en particular. A lo mejor no esta ola que le llaman la ola de género, ¿no? Pero sí creo que lo que acaba de decir Nidia es sumamente valioso, lo rescato, lo destaco mucho. Yo sumaría que además el promedio de vida de las mujeres, en particular de las mujeres, ¿no? Pero de las personas trans, ronda los 35 años, en el mejor de los casos. Por violencias, por enfermedades, por falta de trabajo, por falta de oportunidades, por discriminación de la propia familia. Creo que hace falta entonces un poco de corazón de la sociedad para entender que somos seres humanos. Lo dijo esta chica se apellida Jackson, la que está actuando ahora en Pose, en la última temporada de Pose, Dominic Jackson. Lo dijo, mi comunidad se está muriendo, en un discurso muy importante cuando la reconocieron. Mi comunidad se está muriendo, nos enfrentamos a enfermedades, nos enfrentamos a esto. Les pido que consideren que la persona a la cual están discriminando es un ser humano y que tiene una familia, ¿no? Y bueno, ella cierra magistralmente diciendo que no le va a pedir permiso ni le va a pedir a la sociedad el respeto, se lo va a demandar, ¿no? Entonces cuando yo digo, wow, esta mujer mi respeto, ¿no? Entonces, pues yo la verdad estoy gratamente enriquecida por lo que comenta Nidia y creo que efectivamente pues ahora queda la reflexión, ¿no? Sobre ese tema. Bueno, justamente esto quería llegar en cuanto a qué nos hace falta, obviamente pues a todo el mundo, pero en especial a México, para poder cambiar esa forma de pensar hacia ustedes, hacia la comunidad LGBT en general, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El que pues los queramos hacer menos, y estoy hablando de la comunidad en general, que son raros, que son de otro lado, o sea, segmentarlos en otra sociedad, ¿no? O sea, eso está totalmente mal. Lo acabas de decir, somos humanos, o sea, todos debemos de ser reconocidos como seres humanos. Y lo decía muy importante también en el episodio anterior, Rodrigo, que la comunidad queer lo que quiere es que yo no soy hombre, yo no soy mujer, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Yo soy Ricardo. Una persona. Punto. Soy un ser humano, soy una persona y hasta ahí. No tienes ni por qué tacharme, ni por qué decirme es que eres esto, es que eres lo otro. O sea, soy quien soy y ya, hasta ahí, ¿no? Una forma súper sencilla, así súper básica y amable y sutil de reconocernos es el lenguaje. Y con el lenguaje, con modificar cosas muy sencillas como cuando dices un trans, te refieres como a una cosa,
¿sabes? O a un objeto. Sí, en cierta parte Pero sí. lo Ok. correcto siempre sería decir Una persona. una persona trans, un Perdón. hombre o mujer, y aquí ya lo reconoces como persona trans. El lenguaje es la forma más sencilla de reconocer. O sea, lo que quiere la comunidad es vivir igual que tú, igual que cualquiera. Por supuesto. O sea, Con los mismos derechos. ¿sabes? Exacto. Hay una Carta Universal de Derechos con más de 50 derechos universales. Lo único que quiero es vivir como tú vives. Pero, uy, aquí hay un juego. Cuando entras a la comunidad LGBT, o cuando sales del closet más bien, entonces automáticamente te has ganado la pérdida de tus derechos. Ok, ya no te puedes casar, ¿no? En algunos lados. Ya no Sí, puedes sí, tener sí. hijos, en algunos lados, en No otros puedes sí. adoptar, claro. Ya no puedes adoptar. Uy, pena de muerte en algunos lados, ¿no? Terriblemente, Ni siquiera puedes elegir cómo morir. Nosotros te vamos a decir cómo es que vas a morir. Porque eres LGBT. Ah, uy, no puedes entrar a este lugar. Aquí no entran las personas LGBT. Porque este lugar es para personas que no son como tú, ¿no? O sea, automáticamente Wow. pierdes, ¿qué será? Como la mitad de tus derechos. De los derechos. Solo por ser LGBT. Y entonces, cuando hay marchas, la marcha que acaba de pasar, que fue la semana pasada, Claro. ¿no? El fin de semana pasado, Uh-huh. Tú dices, no, pues se van a divertir, ¿no? Porque pues mira cómo se visten. No. Vas a marchar, y si los entrevistas y les preguntas, oye, ¿por qué vienes a marchar? La mayoría, un contundente 99.99% te va a decir, yo vengo a luchar por mis derechos, ¿sabes? Oye, ¿y por qué vienes a luchar por tus derechos semidesnudo, semidesnuda? Ah, porque este también es mi derecho, de poder lucir, de poder vivirme, ¿sabes? Por supuesto. ¿No? Entonces, poder vestir, poder tener una vivienda digna, poder comer, poder desarrollar una actividad productiva, el derecho al trabajo, el derecho a una familia, son cosas que cuando... Las apuestas, ¿no? Las Cuando apuestas. ¿Por qué crees que la gente dice, uy, se tardó mucho tiempo en salir del closet? Pues sí, claro, porque pues, antes tenía que asegurar que podía comer, que podía vivir, que podía trabajar, claro, que soy independiente. Sí, claro, pues esos miedos, o sea... Dile a un niño de 12 años, oye, ¿por qué no sales del closet? Uy, no, pues es que mi mamá me da de comer y mi papá, si le digo, se enoja y ¿sabes cómo? Sí, no, sí, bueno, sí. un niño de 12 años que nos ha aceptado no va a salir. Perdón, ahorita que lo tocaste, la primera marcha que yo me di la oportunidad de acudir, lo primero, porque yo llevaba esta pancarta, porque siempre he creído muy personalmente que la religión es la principal culpable de muchas de las discriminaciones. Claro. Entonces, y muchas leyes, están regidas bajo la iglesia, en pleno siglo XXI, desafortunadamente. ¿no? O sea, y la marcha, el cartón que decía, es tiempo de que las religiones cristianas, el primer mensaje, porque al siguiente año lo cambié a todas las religiones, es tiempo de que las religiones cristianas entiendan el amor inclusivo de Dios, ¿no? Y llega un niño y se me queda viendo. Yo me quedé viendo y dije, pues, a ver qué me dice. Y me dice, oye, eso que tú dices es cierto. Yo tengo 12 años y me acaban de correr de mi casa y no tengo hogar y estoy en la calle. ¿Y qué le dices a un niño de esa edad? Yo me quedé paralizado y dije, ¿qué le digo? Sí, claro. Lo único que dije, te abrazo, lo lamento mucho, quisiera poder ayudarte, pero primeramente vas a encontrar a alguien que... Y sí, evidentemente, quiero creer que en esa marcha pues pudo encontrar a alguien. Que me ayudara, ¿no? Pero fue así que dije, wow, ¿no? O sea, increíble que todavía en estos tiempos, exista eso, ¿no? O como por ejemplo la chica que salió embarazada y entonces los papás la corrieron porque pues, no está en sus principios, ¿no? Te quedas así de, oye, o sea, es donde más necesitas apoyar a la persona, ¿no? O sea, donde más necesita esos cimientos, ese apoyo y como dicen, las familias son la base más importante para que una persona pueda más adelante, pues, orientarse o dirigirse hacia la persona que quiere ser,
¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces, si la familia no está ahí, pues los amigos, a lo mejor va a estar un amigo u otro, no sé, pero pues no va a haber la misma confianza. O sea, incluso hasta los amigos de repente te dan la vuelta, te dan la espalda y hasta ahí te quedaste, entonces te quedas solo o sola, ¿no? Entonces, creo que sí, y esta parte, pues creo que ya la comentamos en varios puntos de la entrevista, pero creo que a México le hace falta muchísimas cosas, tanto del machismo como de información, de empatía, porque pues obviamente también es ponerse en los zapatos de las personas, pues por cómo quieren ser, ¿no? O como son, ¿no? Entonces creo que hace falta muchísimo todo esto en México en especial para poder empezar a convivir pues entre sociedad. Desafortunadamente, no nada más con la comunidad LGBT, tanto entre hombres y mujeres, pues hay muchísima polarización social, entonces todo eso hace que esto sea un caos, ¿no? O sea, no sabes ni a dónde ir, vamos. O sea, hasta entre mismos hombres, si la manera en la que nos hablamos, la manera en la que nos dirigimos hacia las mujeres, hasta en el estadio que gritan el típico grito claro. puto, ¿no? Y todo eso, o sea... Qué bueno que tocas ese punto. Las sociedades, hay teorías sociales, no las domino, pero las sociedades se autorregulan. El ejemplo del grito homofóbico en el fútbol. Como sociedad, pues la FIFA hizo algo y dijo, bueno, si sigue gritando, yo voy a regular para que en los partidos de México los jugadores se vayan al centro del campo y hasta que las personas pues literalmente se callen o dejen de hacer ese ruido, continuamos el partido, con la posibilidad de que México no vaya al Mundial si se sigue haciendo. No, pues ya la sociedad se autorregula. Otra forma de ver esta autorregulación es en las redes sociales. Y es un gran experimento social. Una carnicería. Es una carnicería, ajá. Sí, porque sí. tras la web puede ser quien quiera ser, ¿sabes? Exacto. Entonces, tras la web puedes decir y puedes ofender, pero también tiene el doble sentido de que depende de la comunidad, claro, también la sociedad autorregula eso, ¿sabes? Y como mujer trans en las redes sociales, es todo un tema, hay personas que te aceptan abiertamente y hay personas que no te aceptan abiertamente. Sí. Pero al final estos dos grupos chocan entre sí. Entonces, en grupos de mujeres de feministas, ¿no? Dices, oye, yo soy trans, ¿aquí aceptan a las mujeres trans? O mira, mejor yo ya sé que hay otros grupos. Sí, claro. ¿No? Mejor, no, sí, bienvenida, aquí estás. 100 comentarios, 1000 comentarios. Y luego llega el otro, ¿no? Ajá, de 100 comentarios positivos, de bienvenida, aquí no hay problema. Y uno que dices, no, yo aquí no te acepto porque tal. Y las otras, ajá, exactamente. Cuando digo que las sociedades se autorregulan, creo, y pues es muy romántico, pero yo creo en el corazón de las personas. Sé que las personas somos complejas. No hay bueno ni malo, no hay gris y no hay negro y blanco. Hay una escala de grises dentro del corazón de las personas y dentro de las personalidades. Por su cultura, por su estilo de vida. En las redes sociales, que son globales, te puedes dar cuenta de ese choque que existe. Claro. Y de cómo poquito a poquito las sociedades sí empiezan agrediendo mucho, pero siempre hay un contrapeso. Esos contrapesos sociales son bastante interesantes. Caso contrario, es un péndulo, es un péndulo. Por ejemplo, en los gobiernos de derecha o de izquierda. Los gobiernos de derecha pues obviamente son muy conservadores y los de izquierda pues son más liberales. Claro. Obviamente, por su definición, ¿no? Tampoco sé de teoría política, no te preocupes. Pero, por ejemplo, un caso muy marcado con el presidente de Brasil, que es de extrema derecha,
y que varios de los derechos que ya tenía ganada la comunidad LGBT en Brasil se perdieron completamente cuando el péndulo dio hacia el derechismo, te iba a decir, hacia el conservadurismo. Pero muy probablemente después de que se harten de ese tipo de gobiernos, pues vuelvan hacia la izquierda. Entonces también se autorregula, pero pues para bien y para mal. Esto es un osciloscopio, ¿sabes? Sí. Entonces, para ver cuál es la frecuencia y cuál es la amplitud de onda, pues tendríamos que tener un buen estudio, pero ocurre. Y eso es algo interesante. También son movimientos sociales que se están dando y que se van a seguir dando porque así somos las sociedades humanas. Claro. Pues súper interesante todo esto, o sea, de verdad. Ay, no manches. Yo vi tus videos de 20 minutos, yo dije, no, pues de sí, 20, no. Sí. Fueron súper. Ay, nos van a editar Y de verdad, o sea, de verdad está bien, o sea, no importa de verdad el tiempo porque, o sea, lo que quiero en estos videos también es que la gente vea pues todo lo que pasa atrás. O sea, hablábamos, por ejemplo, de las generaciones de cristal, ¿no? Que muchas personas cerradas decimos, y digo, me incluyo, porque pues, ya estoy en una generación un poquito más pues, grande. Entonces muchos decimos, ay, es que por todo lloran, por todo se quejan, por todo eso, pero realmente no estás viendo el trasfondo, ¿no? Entonces, esta plática, pues me gustó mucho porque lleva ese trasfondo de las cosas. O sea, muchas cosas yo no las sabía tampoco, a pesar de que dices, ay, voy a investigar, voy a hacer otra, o sea, no dejas de aprender, definitivamente. Entonces, hay muchas cosas que aquí se tocan y que pues, yo no sabía, que me voy relativamente sorprendido y a gusto con todo lo que nos explicaron, porque son, creo que esos pequeños pasos en los cuales la gente puede empezar a cambiar su forma de pensar y a ser, como había dicho, más empáticos, ¿no? Con ustedes, con toda la comunidad, insisto, LGBT, QI más. Sí, para no plus. XYZ dicen, ¿no? Para fácil, LGBT plus. Exactamente. Entonces, toda esta información creo que es necesaria hasta cierto punto para que la sociedad pues vaya cambiando esa manera de pensar primitiva, como habías comentado, esa forma de pensar que machista, que yo veo un poco difícil el que se acabe en poco tiempo, pero si muchas personas cambiamos esas maneras de pensar, definitivamente va a llegar el momento en el que todos vamos a vivir, como decías, como personas, con nuestros derechos de todos y que no se distinga entre una persona u otra, género, todo esto, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho esta entrevista. Si están de acuerdo, vamos a pasar un poquito a sus proyectos. Tú, Ainhoa, nos habías comentado que tienes un canal y me parece que, si no estoy equivocado, es el primer canal de YouTube en el cual hablan acerca de pues toda la ingeniería automotriz o bueno, de la industria automotriz y va dirigido hacia las mujeres, ¿no? Bueno, sí, Tracción Femenina, el primer medio de comunicación automotriz para mujeres, multimedia, video, en fin, ¿no? Notas escritas, no claro. Impreso, pero sí, todo es online. Nacimos el 18 de mayo de 2016, tenemos 5 años al aire. Ahorita sufrimos un ataque dirigido muy fuerte a nuestro .com, pero estamos trabajando por levantarlo. Seguimos en nuestras redes sociales, Tracción Femenina. Sí me toca ser la primera mujer con experiencia de vida transexual en Cubrir la Fuente. Y somos el primero y hasta ahorita el único medio de comunicación automotriz para mujeres. Sí hay secciones en otros medios con un músculo financiero enorme, pero bueno, claro. Existen. Pero como medio de comunicación como tal, con el enfoque que tenemos, pues no. Pruebas de manejo, lanzamientos de modelos. También estamos poniendo atención a los nombramientos de mujeres en posiciones ejecutivas dentro de la industria. Tanto la parte operativa también como va creciendo en cuanto a porcentajes de participación de mujeres. Claro. Entonces ha sido pues un poco difícil, pero estamos creciendo.
Perfecto. Vamos a dejar redes sociales si nos las regalas. Claro que Las sí. vamos a dejar en la descripción para Ujú. que, pues, obviamente, puedan conocerlas, puedan conocer su talento. Y Nidia, tú tienes una consultoría, ¿no? Me corregiste porque yo decía, ay, es que es una agencia, ¿no? Una De agencia. marketing y todo, ¿no? Ah, Pero pues, pues, es claro. una consultoría. ¿Nos puedes platicar un poquito? Claro, claro. Nuestra consultoría se llama Onset, por Sigrid Onset, que fue la primera mujer que ganó el premio Nobel Ok. de literatura, perdón. Y no es tan reconocida como cierta química famosa. Entonces dijimos, no, también Onset debe de tener su lugar, ¿sabes? Su lugar, claro. Y pues pocos la conocen. Y también es una mujer feminista que luchó, que en sus obras ponía a las mujeres como personajes principales. Y tú me dirás, uy, pero pues eso ya ocurre. Sí, pero antes no ocurría. Claro, por supuesto. Entonces, ¿por qué crees que le dieron el premio Nobel? Porque ella fue la primera que puso a una mujer, eran temas medievales, como protagonistas de sus historias. Okay. Ajá. O sea, y todo por una vivencia, pues obviamente, pues marcada por el machismo, ¿no? Claro. Pero pues bueno, cada quien escribe como le va en la fe. Exactamente. Entonces, por eso nos apellidamos Onset y somos Onset Mujeres Emprendedoras y apoyamos obviamente a las mujeres emprendedoras de la comunidad LGBT. Pueden ser lesbianas, pueden ser bisexuales o pueden ser mujeres trans. También obviamente apoyamos a las mujeres cisgénero, de todo tipo de emprendimientos, porque sabemos que muchas veces, aunque en Latinoamérica, según el Banco Interamericano, dicen que más del 56% de los emprendimientos son hechos por mujeres en Latinoamérica. Sin embargo, de estos, pues la clásica cifra de después del primer año y medio, básicamente el 80% de esos emprendimientos pues quiebran. ¿Por qué? Pues por falta de un mal costeo, por falta de un mal seguimiento en los procesos internos de la empresa, o por falta de una correcta definición estratégica de emprendimiento, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo las vas a lograr? ¿Cómo vas a sostener este emprendimiento a lo largo del tiempo? Entonces, muchas veces pues no se cuenta ni con el acceso a la información, ni con el acceso a la capacitación, claro, por parte de las emprendedoras, y lo que buscamos es justamente apoyarlas. Nuestro modelo es básicamente online, entonces lo estamos replicando primero desde la Ciudad de México, y lo estamos lanzando en distintas ciudades de Latinoamérica, donde vemos que hay también hay bastante apoyo. La comunidad peruana es una comunidad súper emprendedora, y la comunidad de Brasil pues obviamente es la primera economía latinoamericana, y después viene México. Entonces son mercados que estamos atacando fuertemente, y yo diría más bien apoyando, ¿sabes? Con todo el corazón. Sí. Órale, súper. Por eso al principio les comentaba que súper talentosísimas, porque, o sea, muchas cosas que pues no sé, por miedo o por lo que sea, pues no se hacen aquí, ¿no? O sea, como tú bien decías, no queremos ser nada más una estilista, una persona así, o sea, podemos exótica. ser, claro, puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser, y muchas veces hasta decían, ¿no? Si vas a hacer esto, sé lo mejor, ¿no? O sea, si vas a ser, bueno, eso no aplica, si vas a ser ratero, pues el mejor, pues no, ¿verdad? Pero, ahí sí no. Pero bueno, pues ahí sí dices, híjole, qué mente que nunca lo pudieron agarrar y todo. Pero bueno, es otro tema. Pues muchísimas gracias. Gracias de verdad. La plática estuvo muy interesante. Yo me llevo mucho aprendizaje. También esperemos que se hayan llevado todos muchísimo aprendizaje. Cambie su manera de pensar, pero no en el sentido de que se defina algo de, por ejemplo, si alguien es gay, quiero que seas tú también, sino simplemente el que se lleven ese conocimiento de
qué es lo que está pasando, cómo están pasando las cosas, cómo viven ustedes también esa, pues, transiciones, esos cambios hormonales, cambios físicos. Tengo entendido y totalmente entendido que pues pues el cambio mental no hay, o sea, porque ustedes desde un principio pensaban de esa manera. Sin embargo, pues todos los demás cambios y todo hormonales, físicos y todo psicológicos, en cuanto a esa transición, pues lo van cambiando, ¿no? Entonces, no, sí, que sí hay una reestructuración neuronal. O uh-huh. sea, hay neuroquímicos que son neurotransmisores, okay, que conforme vas aumentando, disminuyendo las hormonas, se va cambiando la forma en la que piensas. Los okay, hombres y las mujeres pensamos distinto. Claro. Entonces, Ok. Pero Perfecto. sí, por el tratamiento hormonal, o por la remoción de gónadas también, obviamente, Claro. de gónadas sexuales, hay un reordenamiento también en los pensamientos. Okay. Hay muchísima información de papers que vienen de universidades de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Asia, que hablan sobre esto. O sea, es información pues, reciente, calientita. Claro. Pero sí hay una reestructuración en los pensamientos. Ok, a ver si nos pueden compartir esto para también pues ponerlo en los comentarios y todo y en la descripción y pues se informe la gente. Al final de cuentas es lo que necesitamos, ¿no? Informarnos un poquito más y todo sobre y muchos temas, porque muchos temas que ya después si me dan la oportunidad, hablamos de otros temas de acuerdo a sus profesiones, de acuerdo a cosas así, ¿no? Periodista de periodista. Sí, muy bien. Pues bueno, si no hay más que decir, ¿tienen alguna otra cosa que decir? Agradecer tu tiempo, agradecer el espacio del foro. Bastante interesante, gracias por las preguntas. Unas con jiribillas así medio complejonas, yo dije, sí. ¿cómo le contestaremos eso? Pero bueno. Es que como dicen, una cosa llevó a la otra. Sí, y creo que al final se cumple el propósito, que es entre amigos, como una charla, se sintió bastante amena y muy cercana, muy cálida. Entonces te agradezco. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, no olviden suscribirse, darle like a este video si les gustó. Vamos a dejar también todas las redes sociales de todo lo que hablamos, de ellas obviamente también, de sus proyectos. Y pues bueno, espero les haya gustado este episodio. Nos vemos a la próxima. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.